He titulado este mensaje, hermanos, Dios tiene propósitos en lo que nos permite vivir, ¿sí? Sabe que todo lo que Dios nos permite vivir, hermanos, tiene una razón, tiene un propósito en nuestra vida, ¿sí? Cuando lo estamos viviendo, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pues no lo entendemos, hermanos. No lo entendemos al grado que pensamos que Dios ya no tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe? Nos llegamos a sentir así como se sintió el pueblo de Israel cuando se encontró en un callejón sin salida. Se sintieron abandonados en el desierto. Estaban rodeados por el desierto. A un lado encontrarían las montañas, al otro lado estaba el Mar Rojo, ¿sí? Y por sus espaldas venía ya Faraón y su ejército para alcanzarlos. Pero entendemos, porque así nos describe la historia, que Dios había sacado al pueblo de Israel, hermanos, con mano poderosa de la tierra de Egipto. Bajo la dirección de su siervo Moisés, Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud con la promesa de llevarlo a tierra prometida, a la tierra de Canaán. Así que después de la liberación con mano poderosa de Dios, el pueblo iba avanzando, iba caminando hacia la tierra, a la tierra prometida. Iban contentos, iban gozosos hacia la tierra que Dios le había prometido bajo la dirección de Moisés. Ahora iban libres, estaban libres, iban contentos, alabando a Dios por su liberación. Pero, ahí está el pero, hermanos, ¿sí? Siempre quisiéramos que todo fuera bien, quisiéramos que todo fuera bonito, pero cambian las circunstancias. Cambian los momentos, hermanos. Habíamos iniciado el año bastante bonito, ¿sí? Con bendición. Nosotros acabamos de celebrar nuestro 32 aniversario. Con una gran fiesta, con hermanos invitados, con predicadores invitados, ¿sí? Con nuestro pastel de aniversario, todos muy contentos. Pero a las semanas comenzamos a escuchar todas esas noticias que ahora aún nos mantienen encerrados. Así que de repente, hermanos, el pueblo iba avanzando cantando. Y de repente, en lugar de avanzar, comenzaron a dar la vuelta, comenzaron a girar. Y a un lado les quedó a un costado les quedó el Mar Rojo, enfrente el desierto, al otro lado hacia la montaña, hacia atrás ya venía el ejército de Faraón tras ellos. Aquí es donde encontramos la primera enseñanza de Dios para nuestra vida, hermanos. Dios tiene propósitos en lo que nos permite vivir, aunque no lo entendemos en el momento presente. Primera enseñanza es que Dios quiere, hermanos, que aprendamos a confiar en su palabra. Dios quiere que aprendamos a confiar en su palabra. Dios le había dicho al pueblo de Israel, Dios le había dado la promesa al pueblo de Israel, que al sacarlos de la esclavitud, al sacarlos de la tierra de Egipto, los llevaría a tierra de Canaán. Una tierra que sería suya, sería de su posesión, sería para ellos, sería su heredad, una tierra productiva. Pero sabe, hermanos, entendemos lo que nos dice su palabra, pero antes debía de aprender el pueblo a creerle a Dios. El pueblo debía aprender a confiar en la palabra de Dios. Debía de creerle a Dios, porque en el camino hacia la tierra prometida, hermanos, el pueblo se encontraría con muchos peligros.
Y debían aprender que Dios los iba a librar de cada uno de ellos. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, aprender que Dios nos está librando? Y Dios nos seguirá librando, sustentando, cuidando de nosotros. Dice el versículo 1, hermanos, del capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y podríamos decir, hermanos, que este encierro, ese acorralamiento, estaba dentro de los planes de Dios, porque Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar en Él. Este acorralamiento, este encierro tenía un propósito de edificación espiritual, de crecimiento espiritual para el pueblo de Israel. Dice que Dios permitió a Faraón y a su ejército que alcanzara al pueblo de Israel. Faraón pensó y su ejército que podían hacer regresar al pueblo de Israel nuevamente a la esclavitud. Pero la realidad es que Dios estaba permitiendo esto. Era un plan de Dios para que el pueblo confirmara que Dios lo libraría de todos sus enemigos, que Dios haría frente a todos sus enemigos camino a la tierra prometida. Dice la Biblia que había un camino más corto, hermanos. Había un camino más corto rumbo a tierra de Canaán, que unas cuantas semanas el pueblo podría llegar. Pero nos enseña que el pueblo no estaba preparado, hermanos, para hacer frente a sus enemigos. Aún no estaban preparados para hacer frente a la guerra, frente a sus enemigos. Es por eso que Dios lo llevó por un lugar para que conocieran que Dios los habría de defender. Dios quería que su pueblo aprendiera a caminar confiados en el cuidado de Dios. Mire, hermanos, muchas veces hemos tenido esas luchas, todos los cristianos, conociendo la mano poderosa de Dios. Cuando viene una aflicción, cuando viene una preocupación, cuando vienen los problemas o la enfermedad, muchas veces viene el temor a nuestra vida, viene la desconfianza, perdemos la esperanza, entramos en crisis de fe también nosotros. Pero esa era la razón por la cual Dios nos los llevó por el camino corto. Necesitaban aprender a confiar en Dios. Y en estos tiempos también nosotros necesitamos aprender plenamente a confiar en Dios, hermanos. Dice en el capítulo 13, en el capítulo anterior, versículo 17, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, dice. Era la ruta corta, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios sabe por dónde nos lleva, hermanos. Dios sabe por dónde nos encamina. Aunque pareciera que fuera el camino más difícil, pero teniendo la garantía de la presencia de Dios y teniendo la garantía de la promesa de Dios en nuestra vida, hermanos, deberíamos caminar confiados. Pero el pueblo, en lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar que Dios se mostrara nuevamente, así como lo hizo en Egipto, mandando las plagas a Egipto,
para que Faraón los dejara salir con mano victoriosa, comenzó a perder su fe, comenzó a perder su confianza. Se empezaron a olvidar que Dios había manifestado poderosamente en Egipto, que Dios los había sacado con mano de poder, y comenzó el pueblo a entrar en desesperación. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. De lugar de aferrarnos a Dios, entramos en crisis de fe. También comenzamos a tambalear en nuestra vida, en nuestra confianza con Dios. Comenzamos a perder nuestra esperanza de alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. El pueblo comenzó a reprocharle a Dios, porque se quejaban con Moisés, pero Moisés solamente era instrumento en las manos de Dios. Fue Dios quien le dijo a Moisés: dé la vuelta, regrésalos, llévalos por el camino rumbo al mar. Así que fue el pueblo con Moisés y le dijeron: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado aquí para que muramos en el desierto. Qué mala decisión tomaste, Moisés, ¿sí? Míralo, a dónde nos has traído. Como dice el dicho común, a la boca de león. No había sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Está hablando de un corazón desesperado, de un corazón angustiado, con los ánimos en el suelo, como decimos. Y esa es la manera que muchas veces también nosotros, hermanos, reprochamos a Dios por lo que nos permite vivir. Pero si sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos, dejemos que Dios se muestre. Dejemos que Dios ponga en nuestro corazón esa confianza que necesitamos para pasar todo este tiempo difícil. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, reconoceremos que Dios nos ha encerrado como al pueblo de Israel, para que también nosotros ahora aprendamos a confiar en Él. Mire, hermanos, el peligro era real para el pueblo de Israel. El peligro era real. El faraón estaba dispuesto a hacer regresar al pueblo a la tierra de esclavitud. Como es real el peligro que estamos viviendo nosotros en medio de esta pandemia también. Como es real ese encierro que estamos viviendo. Pero también es real lo que Dios quiere enseñar a nuestra vida como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia. Que aprendamos a confiar plenamente que Él está con nosotros y en nosotros, y que Él cuida de nosotros. Porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil confiar en Dios cuando todo va muy bien, ¿no es cierto? Cuando todo va muy bien, estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos con Dios. Pero cuando vienen las dificultades, nuestras fuerzas, nuestra confianza, nuestra fe muchas veces empieza a derrumbarse. Pero también vamos a ver, estamos mirando, así como vemos en la palabra de Dios, Dios no había abandonado a su pueblo, hermanos, y tampoco Dios nos ha abandonado a nosotros. Recordemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida en todo lo que Dios nos está permitiendo ahora en medio de esta pandemia. En ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de angustia, Dios tiene un propósito, y es que podamos confiar plenamente que Él
que Él está con nosotros y que Él cuida de nosotros. Es para que aprendamos a confiar que lo que nos está pasando, Dios lo sabe, porque Dios lo ha permitido. Es para que tengamos un encuentro personal con Él, para que tengamos una relación personal con Él, para que nuestra fe no decaiga. No perdamos la fe, hermanos, que Dios sigue cuidando de nosotros. Y aquí encontramos la segunda enseñanza de Dios tiene propósitos en lo que nos permite vivir. Segundo, Dios quiere que aprendamos, hermanos, a reconocer su presencia entre nosotros. Dios quiere que reconozcamos su presencia entre nosotros. Mire, hermanos, el saber que Dios va con nosotros es la mejor garantía de que su promesa se va a cumplir, que sus promesas se van a cumplir. No importa quién se interponga, no importa las complicaciones, Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Dios se lo garantizó a Moisés. Se lo confirma varias veces a Moisés. Dios le dice, mi presencia irá contigo. Cuando lo comisiona, Dios le dice, yo voy contigo. Moisés, incluso para asegurarse, hermanos, Moisés responde a Dios diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense, si Dios los sacó, es porque Dios iba con ellos. Y si Dios está permitiendo lo que estamos viviendo, es porque Dios está con nosotros. Si no, no lo hubiera permitido. Tenga seguro de eso. Si Dios no está con nosotros, no lo hubiera permitido. Si Dios lo ha permitido es porque Él nos sostiene, nos sustenta, porque tiene propósitos para nuestra vida. Dios está con su pueblo en medio de los peligros, porque Dios quiere que su pueblo esté apercibido que Dios va con ellos. No importa las dificultades, dice el versículo 17, y he aquí, fue Dios. Dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Dios estaba permitiendo todo esto para que el pueblo lo viviera, porque en medio de esto podían reconocer que Dios iba con ellos. Cuando ellos vieron que los soldados venían a todo galope, pudieron ver cómo Dios ponía una barrera, hermanos, entre ellos y el ejército de Faraón, para que no se acercaran a ellos. Lea el versículo 19 conmigo. Dice la palabra de Dios, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Iba adelante, iba guiando. Cuando los soldados se iban acercando, se pasó atrás para resguardarlos por la parte de la retaguardia, como se dice. Dice, se puso en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tiniebla para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche
nunca se acercaron los unos de los otros. Esta era una manifestación que Dios iba delante de ellos. Es una manifestación, esa nube indicaba que Dios les iba protegiendo, les iba a proteger de los peligros. Además, les servía de protección, además les servía de guía. Por el lado del pueblo de Israel era una columna de fuego que iluminaba en medio de la oscuridad y también les daba calor al pueblo. Ese calor necesario para protegerlos de la inclemencia del tiempo. Y era una columna de fuego al lado de Israel, pero era una nube de oscuridad al lado de los egipcios. Así como cuando de repente se nubla el cielo y con esas nubes oscuras que están preparándose para una gran tormenta. Bueno, dice que esa nube producía tinieblas al lado de los egipcios. Esto nos enseña que también nosotros, hermanos, Dios va con nosotros y nos va resguardando, va haciendo una barrera de protección espiritual, que Dios va cuidando de nosotros. Podemos confiar, hermanos. Podemos confiar en medio de esta pandemia. Estamos aprendiendo a confiar en Dios. Podemos reconocer la presencia de Dios en medio de esta pandemia. Podemos creer que Dios nos ha permitido o que nos está permitiendo vivir este tiempo de peligros porque Él va con nosotros. Y reconocer, hermanos, que nada sale de su control, que nuestra vida está en sus manos, que Dios nos puede defender, como también Él puede tomar nuestra vida si Él quiere, porque nuestra vida está en sus manos, porque nuestro cuidado está en sus manos, porque el poder está en las manos de Dios. Dios puede cuidar de nosotros. Depende de los propósitos que tiene nuestra vida. Pero no vivimos nada a la deriva. Dios va conduciendo nuestra vida. Dios va cuidando de nosotros. Y aquí encontramos la tercera enseñanza. Que Dios tiene un propósito de lo que nos permite vivir. La enseñanza es que Dios quiere que aprendamos a reconocer que es Dios quien nos defiende. Es Dios quien nos defiende. Es Dios quien pelea por nosotros. Es Dios quien resguarda nuestra vida. Dios le dice al pueblo que ese era el plan de Dios, que no tuvieran miedo, que esperaran pacientemente en Dios, que aguardaran a Dios, porque Dios se manifestaría nuevamente delante de ellos como lo hizo en Egipto. Que era Dios quien le indicó por dónde ir, que fue Dios quien le dijo cuál era el camino. Además le recuerda Moisés al pueblo que Dios se manifestaría una vez más con su poder salvador. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No tengan temor o depositen su confianza en Dios, manténganse firmes y van a ver la salvación de Dios, porque Jehová hará hoy Dios nos salvará, porque los egipcios que veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que no se detengan. ¿Sabe, hermano? Porque Dios hace caminos donde no hay caminos. Dios hace puertas, abre puertas donde no hay puertas. Dios hace salidas donde no hay salidas. Entonces
Moisés obedeció a Dios. Dice el versículo 21, y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová, oiga bien, Moisés extendió su vara, ¿sí? Extendió su mano delante del mar, pero dice, e hizo Jehová, Jehová fue el que hizo que se retirara el mar con un viento recio de oriental, ¿sí? Y se dividió el mar toda aquella noche. Y dice, y el mar se volvió en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y dice la palabra de Dios, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová Dios ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés su siervo. Qué hecho portentoso, hermanos. Pareciera que todo estaba perdido. Y déjeme decirle, hermanos, que muchos así piensan en ese tiempo. Dios puede hacer cambios radicales dentro de lo que nos está permitiendo vivir. Dios puede hacer terminar esa pandemia en lo que menos pensemos nosotros. Pero que podamos entender que ese tiempo es para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y para que reconozcamos que Dios nos está defendiendo. Dios está defendiendo a su pueblo. Termino. Y el pueblo creyó a Jehová y aprendió a confiar en las promesas de Dios. Aprendió también el pueblo que Dios nunca se había apartado de ellos ante el peligro que los acechaba. Y que de esa manera ellos pudieron aprender a reconocer que el poder está en la mano de Dios. Entonces nosotros también, hermanos, que este encierro, este peligro que estamos viviendo nos enseña a confiar en Dios, no a desesperarnos, no a morirnos de miedo, sino a acercarnos a Dios y esperemos que Dios se muestre, que Dios se manifieste, porque Él está con nosotros, está guiando nuestra vida. Nada ha salido fuera de su control. Para que aprendamos a confiar en Dios plenamente, que Dios va a abrir caminos, que Dios va a proveer solución a esta pandemia, que Dios no se ha apartado de nosotros, que va a nuestro lado, va abriendo camino, dándonos su cuidado, su protección, su asistencia, recordando que en su mano está nuestra vida. Él la puede guardar. Y también Él tiene el poder de tomarla cuando Él quiera. Oremos a Dios, hermanos, para que se muestre en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de peligro, que sea conocido su nombre. Así como dice, no solamente Dios fue reconocido por Moisés y su pueblo, fue reconocido delante de los egipcios, y los pueblos conocieron que Dios era un Dios que defendía a su pueblo. Así que en estos tiempos afirmemos nuestro corazón y afirmemos nuestra fe en Dios, para que el mundo, hermanos, vuelva su rostro a Dios, para que nuestro corazón aprenda plenamente a confiar y a reconocer que Dios está con nosotros. Les invito a inclinar sus rostros ahí donde está usted. Cierre sus ojos. Siente que Dios ha hablado a su corazón.
ha estado con incertidumbre todo este tiempo de lo que está pasando en su vida, puede recibir la palabra de Dios, la promesa de Dios, que todo lo que usted está viviendo es porque tiene un propósito para su vida, que Dios quiere enseñarle que usted abra su corazón a Él y que pueda confiar plenamente en Él, que usted pueda sentir y ver la presencia de Dios en su vida, cuidando de usted, cuidando de nosotros. Que Dios nos acompaña en este tiempo de aflicción y que Dios nos dará esa victoria, porque en su mano está el poder. Padre Dios, gracias. Gracias por tu palabra que nos anima, nos conforta, nos alienta. Enséñanos a confiar plenamente en ti, Señor. Permítenos ver tu mano de poder, tu mano de gracia, de favor, de misericordia, de provisión, de protección sobre nuestra vida, Señor. Permítenos ver tu victoria en nuestra vida. Manifiéstate, Señor, poderosamente como lo hacías ahí en el pueblo de Israel. Sigue manifestándote en medio de esos tiempos. Da a conocer tu nombre a través de tu iglesia, a través de tu pueblo, a través de tus hijos, confiados que tú estás con nosotros y estás en nosotros, sustentándonos espiritualmente, físicamente, Señor, en nuestra vida emocional, en nuestros pensamientos, que tú los resguardas, Padre, para permanecer fieles y firmes, dando a conocer tu misericordia, dando a conocer tu amor, tu cuidado sobre nuestra vida, y también para que conozcan otros que tú les amas y que también ellos pueden venir a confiar plenamente en ti, bajo tu cuidado y tu protección, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.